Buenos días. Vamos a comenzar con el segundo encuentro de Clínica Quirúrgica 1 del módulo Cirugía Plástica para el médico generalista. Y el tema de hoy que vamos a charlar es acerca de quemaduras. Ante todo, ¿qué es una quemadura? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la quemadura es una destrucción, que puede ser parcial o total, de la piel y estructuras de la piel, que puede ser por diversos agentes etiológicos, no es solamente por fuego o por calor, sino que también químicos, radiación, líquidos como los ácidos, pueden producir quemaduras. Las quemaduras comienzan con un eritema, con un enrojecimiento, y posteriormente eso, de continuar la noxa, lleva a la destrucción parcial y después a la destrucción total de toda la piel y las estructuras, como se puede ver acá en esta foto. Esto es una quemadura, ya vamos a ver, completa, una quemadura profunda, y acá lo que estamos viendo son distintas escaras necróticas, que esto es todo el espesor de la piel que está muerto. Tenemos que tener en cuenta que las primeras 24 horas marcan el pronóstico vital en cualquier quemadura. Ustedes habrán escuchado en televisión, en películas, que se habla de las quemaduras en grados: primer grado, segundo grado, tercer grado. Esa clasificación es correcta, pero es una clasificación americana. Es la clasificación que se utiliza en otros países. Aquí en Argentina se utiliza una clasificación propia hecha por el doctor Fortunato Benaim, que es una persona que es un distinguidísimo cirujano plástico que sigue trabajando, tiene más de 80 años y sigue trabajando, y es reconocido mundialmente en el tema quemaduras. Es de Buenos Aires, está en el hospital alemán, y él tiene ideada esta clasificación, que es la que se utiliza en Argentina, que es parecida, pero no es exactamente igual a la de grados. Hay dos tipos básicos de quemaduras, la A y la B. La A es superficial y la B es profunda. Y después tenemos una quemadura intermedia, que es la quemadura AB. Las quemaduras intermedias, en esas 24 horas, van evolucionando y van evolucionando tirándose para el lado de superficiales o tirándose para el lado de profundas. Es decir, la quemadura intermedia se puede comportar de cualquiera de las dos formas, ya sea como una quemadura superficial o una quemadura profunda. Las quemaduras superficiales generalmente involucran solamente la epidermis. Son quemaduras superficiales y tienen como características clínicas el enrojecimiento y, esto es muy importante, la hiperalgesia. Es decir, es una quemadura que duele y duele mucho. Cualquiera que se haya quemado con sol, con el horno, o alguna quemadura inocente de estas que nos pasan en casa, se habrán dado cuenta que es una quemadura que duele y la zona queda muy sensible. Bien, a su vez, dentro de este tipo de quemaduras tenemos las quemaduras que son eritematosas y las quemaduras que son flictenulares. Las flictenulares son las ampollas. Ya vamos a llegar al tema de las ampollas. ¿Está? Pero las dos son quemaduras superficiales, son quemaduras de tipo A. Y generalmente curan sin secuelas entre 15 a 21 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda la epidermis en regenerarse. Las quemaduras B, es decir, las profundas, son aquellas en las cuales se quema toda la epidermis, la dermis, y llega hasta el tejido profundo. Entonces, ¿cuál es la característica? Va a haber una escara, como si fuese un cuero, ¿sí? La que es la piel, y la característica clínica es que no hay sensibilidad, no hay dolor, es una quemadura que no duele, tiene analgesia. En el medio tenemos las quemaduras AB, que son las dérmicas, que pueden evolucionar a del tipo A, siempre y cuando hayan quedado restos epidérmicos que posibiliten la regeneración de la piel, o ABB, que evolucionan a la B y se tratan como una B, siempre y cuando no haya restos epidérmicos que permitan la regeneración de la piel, es decir, con un daño dérmico mayor. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta en una quemadura para evaluar la gravedad? Bien, son estos. La superficie corporal total afectada, es decir, cuánto del cuerpo del paciente ha sido afectado. La profundidad, no es lo mismo una quemadura A que una quemadura B. La localización, no es lo mismo una quemadura en la cara que una quemadura en la mano, que una quemadura en el muslo. Y el agente, no es lo mismo el tratamiento para una quemadura por un ácido que la quemadura por fuego.
¿Cómo determinamos cuánto porcentaje del cuerpo del paciente ha sido afectado? Bien, con lo que se conoce como regla de los 9. Esto es muy importante que lo sepan, igualmente está en absolutamente todas las guardias, que es una manera rápida y muy eficaz de calcular el porcentaje de superficie corporal total afectada de un paciente que entra gran quemado, que entra con una quemadura. ¿Qué es la regla de los 9? Bueno, básicamente es dividir el cuerpo en zonas, asignándoles un porcentaje de superficie corporal total, en donde la cabeza, tanto la parte anterior como la parte posterior, equivale a un 9%, el tórax, el hemitórax anterior, equivale a una parte superior y una parte inferior al 9%, es decir, todo el tórax anterior es 18%, todo el tórax posterior 18%. Todo el brazo en su totalidad, todo el miembro superior, perdón, en su totalidad es un 9%, parte anterior 4,5%, parte posterior 4,5%, toda la parte anterior del miembro inferior es 9%, toda la parte posterior 9%, o sea, todo el miembro inferior en su totalidad es un 18%. Y después nos queda un 1% que es la zona genital. En los chicos los porcentajes son diferentes porque la distribución corporal es diferente. Es mucho más importante en relación al cuerpo el tamaño de la cabeza en los infantes, por lo tanto la cabeza equivale a un 18% de la superficie corporal total. Ahora bien, una pregunta muy valedera es la siguiente. ¿Cómo hacemos para cuantificar la superficie corporal total afectada de un paciente quemado si generalmente no está todo quemado el miembro superior, todo quemado el miembro inferior o todo quemado el tórax, ya sea anterior o posterior? Entonces, si tenemos una quemadura que es saltatoria o tenemos parte del brazo afectada, parte de la pierna afectada, parte del tórax, ahí lo que podemos hacer es tener en cuenta la regla del 1. ¿Qué significa esto? La palma de la mano, es decir, esta parte de acá, equivale al 1% de superficie corporal total. Ahora bien, ¿qué palma de la mano? La palma de la mano del paciente, no la nuestra, porque tenemos que tener en cuenta que la superficie corporal del paciente que vamos a estar analizando es la del paciente, no la nuestra. Entonces, de nada sirve que nosotros con nuestra mano vayamos viendo cuánto es el porcentaje corporal total afectada. Lo que tenemos que hacerlo es más o menos tomando un estimativo del tamaño de la palma de la mano del paciente. Muy bien. Una vez que tenemos ya, digamos, el porcentaje de superficie corporal total afectada y que sabemos qué tipo de quemadura es, si es A, B, AB, etc., ahí vamos a pasar a la estratificación en grupos. Es decir, estratificación en grupos de gravedad según la superficie corporal total afectada y según la profundidad. Para una quemadura A, exclusivamente A superficial, un paciente grupo 1 se considera hasta un 10%, grupo 2 del 11 al 30% de superficie corporal total afectada, grupo 3 del 31 al 60% y un grupo 4 de más del 60%. Para una quemadura intermedia, AB, grupo 1 se considera hasta el 5%, grupo 2 del 6 al 15%, grupo 3 16 al 40%, grupo 4 más del 40%. Y si estamos en presencia de quemados tipo B, un grupo 1 se considera solamente 1%, grupo 2 del 2 al 5%, grupo 3 del 6 al 20% y grupo 4 más del 20%. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Cuanto más profunda la quemadura, menos porcentaje de superficie corporal total afectada se requiere para aumentar de grupo de riesgo. ¿Y esto por qué es importante? Porque eso nos va a dar una pauta general acerca del manejo. El paciente grupo 1 se lo puede manejar en forma ambulatoria. El grupo 2, en forma ambulatoria o internación, de acuerdo al paciente, si tiene algún otro tipo de comorbilidades, etc. Grupo 3 y grupo 4, sí o sí, internación. Y el grupo 4, sí o sí, en unidad de quemados especial, dedicada al tratamiento del quemado, y tenemos que tener en cuenta que el grupo 4, más del 90% fallecen. Así que el grupo 4 es un grupo extremadamente grave de paciente quemado. Muy bien. ¿Qué diferencia podemos ver en este caso?
Acá podemos observar en la foto de la derecha, en esta foto de acá, una persona que probablemente se quedó dormida tomando sol y tiene una quemadura eritematosa superficial claramente por el sol. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Esta es una quemadura en la cara también, pero es una quemadura diferente. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa podemos observar? Podemos observar los pelos chamuscados. Eso es un signo clínico muy importante. Muy bien, tenemos que tener en cuenta que cualquier gran quemado es un paciente politraumatizado. Por lo tanto, la normativa de atención es la misma que para cualquier otro traumatizado. Y esto, como charlamos la semana anterior, se basa en lo que se conoce como directivas ATLS o normativas ATLS, que son las normativas del tratamiento inicial del paciente traumatizado en el ámbito hospitalario. Esto consiste en establecer prioridades de atención de cualquier paciente que está traumatizado, sistematizar esa atención en orden de prioridad. Primero, lo que es el control de la vía aérea con control de la columna cervical, que es lo que se conoce como letra A de airway, B de breathing, control de la ventilación, y C de circulation, control de la circulación. Esas son las tres partes más importantes de esta normativa. Después van a ver ya más adelante que hay otras, pero estas son las más importantes. Otros signos que tenemos que tener en cuenta en los pacientes quemados es la alteración de la conciencia, la presencia o no de quemaduras periorificiales, pelos quemados o esputo carbonáceo. ¿Por qué? Porque esto nos puede estar hablando de que podemos estar en presencia de una quemadura de la vía aérea. ¿Y por qué es importante sospechar siempre la quemadura de la vía aérea? Porque es muy importante que este paciente tiene que ser admitido en la terapia intensiva bajo control muy estricto y ventilación en forma preventiva. ¿Qué significa esto? Que un paciente con una quemadura sospechada de la vía aérea, lo más recomendable es que el paciente se interna en la terapia y que se lo ponga en forma preventiva en un respirador. ¿Es necesario hacer esto en todos los pacientes con quemadura de la vía aérea? Bueno, ustedes pueden decir, ¿qué pasa? Yo estoy en la guardia, lo veo al paciente, lo saturo, veo que tiene 95 al aire, sin máscara, tiene buena entrada de aire bilateral, no tiene sibilancias, es decir, no tiene nada que me esté indicando una obstrucción funcional de la vía aérea. Entonces, ¿por qué lo voy a meter en la terapia? ¿Por qué lo voy a intubar? ¿Por qué le voy a poner el respirador? Bien, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Una quemadura es una noxa. Piensen cuando ustedes se golpean, ¿qué es lo que pasa con el tejido? El tejido se dematiza. Entonces, la vía aérea es un tejido, es una zona anatómica muy pequeña. Cuando las paredes de la vía aérea se dematizan, obstruyen la luz de la vía aérea, por lo tanto imposibilitan el flujo de aire. Y tienen que tener en cuenta que esta obstrucción, esta inflamación, esta respuesta a la quemadura, a la noxa, no va a ser inmediata. Esa obstrucción se va a dar más o menos 24 horas más adelante, lo cual les puede pasar que eso se genere mientras el paciente está en su domicilio ya dado de alta, o está en una sala común de internación y el paciente en ese momento hace una obstrucción de la vía aérea, nadie lo ve y el paciente fallece. Y tienen que tener en cuenta que en el momento que haga la obstrucción de la vía aérea, ustedes no van a poder intubarlo, porque va a estar obstruido. El tubo no va a pasar. Es por eso que lo más recomendable es hacer todo esto en forma preventiva. Y una vez que pasa la fase inflamatoria, se lo extuba al paciente y se acabó el problema. Por supuesto que después el tratamiento se continúa con vías aéreas periféricas, reanimación con fluidos, etc. Tengan en cuenta siempre que si el paciente ustedes sospechan una quemadura eléctrica, pues ya sea por el método de lesión del paciente o el interrogatorio o lo que les dijo algún testigo, hay una quemadura eléctrica, ustedes tienen que buscar arritmias. ¿Cuánto líquido le van a pasar al paciente del manejo inicial? Dijimos que cualquier quemado es un paciente traumatizado y el paciente quemado específicamente es un paciente que necesita desesperadamente volumen. Hay dos fórmulas diferentes, la de Parkland y la de Brook, pero básicamente el concepto es de 2 a 4 mililitros de Ringer lactato por porcentaje de superficie corporal total quemada por el peso del paciente. Eso nos va a dar un montón de líquido que pueden ser 5, 6, 8 litros. De eso, la mitad se las van a pasar en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas.
siempre teniendo en cuenta parámetros orientativos de buena perfusión, como puede ser una diuresis de 50 mililitros hora, y los controles de tensión arterial que estén normales. Tengan en cuenta que si ustedes sospechan una quemadura eléctrica, la diuresis que ustedes tienen que forzar no es de 50, sino de 100 mililitros hora para el tratamiento preventivo de la rhabdomiólisis y que no haga insuficiencia renal. ¿Cómo hacemos el tratamiento local de las quemaduras? Hablamos hasta ahora del tratamiento sistémico. Vamos a ver cómo hacemos el tratamiento local. Se puede hacer con diferentes agentes. Lo más comúnmente utilizado es la sulfadiacina argéntica, que es lo que trae el Platzul o el Physioderm. Estas fórmulas comerciales generalmente traen, aparte de sulfadiacina argéntica, traen vitamina A y lidocaína. Y otra forma que se puede utilizar es gasa furacinada o lo que se conoce como Iruxol, que es una colagenasa con cloranfenicol. Es otra crema. Tienen que tener en cuenta que todo paciente gran quemado hay que hacer una curación cada 48 horas de sus lesiones, ya sea en quirófano o en una sala especializada en quemados. ¿Qué hacemos con las quemaduras tipo B? Las quemaduras B son las que dije que tenían lo que se conoce como escara. ¿Se acuerdan que les dije que la quemadura profunda, la piel se transforma como si fuese en un cartón, en una escara? Bien. Esa escara hay que sacarla, lo que se conoce como escarectomía. La pregunta es, ¿de a cuánto hay que sacar? ¿Todo junto o por partes? Y si hay que sacarlo en el momento que el paciente llega o sacarlo más adelante mientras el paciente se va recuperando. Son dos escuelas que hay acerca de lo que es el tratamiento temprano o el tratamiento tardío de las escaras. Cualquiera de las dos está bien. Lo que tienen que tener en cuenta es, o sea, sacarlo todo de una o sacarlo por partes y sacarlo más adelante. Una vez que ustedes saquen esa escara, después le van a tener que hacer algún tipo de cobertura. No pueden mandar al paciente de vuelta a la habitación con la escarectomía hecha sin cubrir eso. Porque piensen que la escarectomía se hace generalmente hasta la fascia muscular. Esa herida hay que cubrirla de alguna manera. Y se puede cubrir de manera transitoria con poliuretano, que es lo que se utiliza habitualmente, que es una esponja para taparlo, o se le puede poner membrana amniótica, piel porcina o piel de donante cadavérico. Una vez que el paciente mejora y que se le va a hacer la cobertura definitiva, se le va a hacer lo que se conoce como injerto cutáneo, que esto significa sacarle piel al propio paciente de otra zona a distancia de la quemadura y colocarle en la zona de la quemadura. Es el único tratamiento por hoy estandarizado definitivo de cobertura cutánea. Existen otras cosas en investigación como el cultivo de queratinocitos o de piel sintética, pero todavía esto está hoy en día bajo investigación y no son aplicadas comúnmente en nuestro medio. ¿Qué pasa cuando tenemos una escara, pero que engloba circunferencialmente a una zona específica del cuerpo, como puede ser un miembro superior e inferior o el tórax? Ahí tenemos que tener presente otro problema. ¿Qué es lo que nos pasa si tenemos como tenemos acá en este chico, si tenemos una quemadura tipo B, una escara circunferencial alrededor del brazo? Toda esta piel es como un cuero, les dije. Y les dije que toda noxa desencadena una reacción inflamatoria. Si esto se quiere inflamar, se quiere edematizar, no va a poder hincharse, no va a poder edematizarse, justamente porque este cuero, esta piel necrótica, va a ser como si fuese una constricción y le va a impedir que esto se edematice. De esa manera, la presión va a dirigirse hacia adentro y lo que va a hacer es obturar, ¿sí?, o comprimir los vasos sanguíneos, principalmente arteria y vena. De esa manera vamos a hacer que todo el miembro superior entre en isquemia. Eso es lo que se conoce como un síndrome compartimental. Por otro lado, si esa quemadura está en el tórax y nosotros todo ese edema lo que va a permitir es que el paciente no pueda respirar. Cuando quiera excursionar el tórax, eso no va, justamente toda esta escara en forma que se va a comportar como cuero, vuelvo a decir lo mismo, no va a permitir la buena ventilación. De esa manera, el paciente va a entrar en hipoxia y va a fallecer. Entonces, lo que se hace en esos casos de tratamiento urgente no es la escarectomía, sino la escarotomía. ¿Qué significa escarotomía? Básicamente cortar la escara hasta llegar a un tejido más o menos sano. De esa manera lo que vamos a permitir es liberar toda esa tensión y de esa manera que se recuperen los pulsos en las zonas distales de los miembros o permitir la excursión en el tórax.
Fíjense acá, este caso me llamaron a mí para ver un paciente quemado en un sanatorio. Me dicen, doctor, ingresó este paciente, bla, bla, tal porcentaje, bueno, perfecto, listo, bueno, voy a verlo. Cuando llego a verlo, me lo encuentro curado con Platzul y papel film, pero me encuentro esto. Fíjense, esta es la escara, fíjense todo esto blanco, y fíjense acá esto medio negro y medio azulado. Entonces, acá se ve perfectamente el límite. Esto era una quemadura circunferencial, y acá estaba el pie ya con hipoperfusión, con signos claros de hipoperfusión. Entonces, ahí mismo en la terapia hice esa escarotomía, es decir, corté longitudinalmente. Fíjense acá, donde está la zona justamente de la quemadura, fíjense cómo en el momento que yo paso el bisturí, cómo se empezó a abrir absolutamente todo el tejido, por toda la presión que había acumulada. Y acá en esta zona que no había presión acumulada, porque acá no había quemadura, ¿sí? Esto es la consecuencia de la perfusión, de la hipoperfusión por esta quemadura, pero no es una quemadura de esto. Fíjense cómo acá el tejido no está abierto de la misma manera como si lo está acá. Esto es lo que se conoce como escarotomía. ¿Cuál es el riesgo más importante de una quemadura? La complicación inmediata más probable, el riesgo de infección. ¿Cómo reconocemos una quemadura infectada? Bueno, como cualquier herida. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces es muy difícil diagnosticar la infección porque son pacientes que ya están inmunocomprometidos. Entonces no van a despertar respuestas sistémicas típicas de la infección. Entonces, en los pacientes grandes quemados, lo que se acostumbra a hacer es hacer biopsias seriadas de cultivos de herida. Y de esa manera poder diagnosticar tempranamente la infección y poder tratarla con los antibióticos necesarios. Las quemaduras también traen problemas a futuro, es decir, cuando tenemos una quemadura en la mano, lo que tenemos que tener en cuenta es que la quemadura cicatriza como una herida por segunda intención, y eso lo que nos va a traer son retracciones y dificultad de movimiento. Entonces, después existen posibilidades para poder mejorar esa movilidad y poder mejorar la calidad de vida del propio paciente. Vamos a algunos casos. ¿Qué tipo de quemadura será? ¿Tipo A, AB o B? Esto es una quemadura tipo A, eritematosa, no veo ampollas. Lo que pueden pensar de este paciente es que sí, se quedó dormido tomando sol, bien, pero tienen que tener en cuenta que es mucho porcentaje lo que tienen acá. Entonces tienen que tener en cuenta que este paciente quizás lo tengan que internar para manejo del dolor, reposición de volumen. ¿Y qué es lo que le harían acá para cubrirlo? ¿Qué le pondrían acá para, si ustedes le dicen, bueno, te tenemos que curar, ¿con qué lo van a curar? Sulfadiacina argéntica, ¿sí? Es decir, Platzul. Sulfadiacina argéntica es un bacteriostático, vitamina A y lidocaína. La lidocaína, tengan en cuenta que va a ayudar mucho también al control del dolor. Esto duele y duele mucho. Fíjense, acuérdense, si ustedes alguna vez se han quemado con el sol, saben que es una quemadura bastante molesta y bastante dolorosa. ¿Qué tenemos acá de diferente? Acá tenemos la presencia de flictenas. También son quemaduras superficiales, pero son flictenulares. ¿Qué hacemos con las ampollas? ¿Se rompen o no se rompen? ¿Se destechan o no se destechan? ¿Se dejan o se tocan? La realidad es que depende un poco de dónde estemos. Si estamos en nuestra casa, yo no les recomiendo que ustedes con un tenedor la pinchen y la destechen a la ampolla. Ahora, si están en la guardia, sí, saquen ese tejido porque es tejido necrótico que va a enlentecer la cicatrización. Ahora, si están en un medio donde lo van a hacer de manera no estéril, no las toquen. Una vez que destechan la ampolla y sacan todo el tejido que está necrótico, lo tratan de la misma manera. Ponen Platzul y lo vendan y se acabó. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tema del encuentro de hoy, que es trauma maxilofacial. Los objetivos de esta parte de la charla es que comprendamos un poco lo que es el concepto de cinemática de los traumas maxilofaciales, que tengan un pantallazo general de la clínica que dan los distintos tipos de fracturas faciales y que tengan una idea muy básica de cómo es el tratamiento de las fracturas faciales. Muy bien, estamos de vuelta en la guardia y nos llega este paciente. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar viéndolo clínicamente? Bueno, podemos ver primero que tiene acá una herida cortante, que tiene un importante edema palpebral bilateral, que tiene edema en la nariz, probablemente también
como consecuencia del golpe, pero no podemos ver mucho más que esto en este momento. Lo que nosotros siempre tenemos que hacer, como les dije la vez que hablamos acerca de las heridas, es tratar de tener la mayor información posible acerca de qué es lo que pasó y cómo sucedió. Eso es la pauta más importante que vamos a tener para poder empezar a sospechar qué tipo de lesión puede tener un paciente, la anamnesis, como en cualquier otra enfermedad que ustedes estén tratando de diagnosticar. Las fracturas faciales hoy en día tienen una muy alta incidencia, principalmente debido a la frecuencia de los accidentes automovilísticos. Tengamos en cuenta que el trauma en general, o sea, la enfermedad trauma, es la principal causa de muerte en el mundo en los menores de 45 años. Dentro de la enfermedad trauma, una de las causas más comunes, si no es la más común, son los accidentes automovilísticos. La característica que tienen los accidentes automovilísticos hoy en día es que son siempre accidentes de alto impacto. ¿Por qué? Porque son accidentes que se dan generalmente a altas velocidades. Raramente las fracturas de cara son lesiones aisladas. Siempre tenemos que buscar lesiones asociadas. Y para poder sistematizar el tratamiento y el diagnóstico de estas fracturas de cara, lo más conveniente es la división en tercios del marco facial. En un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Un arbotante es una zona de hueso compacto dentro de la bóveda craneana que tiene mayor resistencia que el resto del cráneo. Es decir, hay zonas dentro de la estructura del cráneo que son más duras que otras, más resistentes que otras. Esas zonas se las conocen como arbotantes, que son generalmente las zonas de hueso que están periorificiales, es decir, la parte que está el reborde supraorbitario, la porción infraorbitaria, la porción interna, no la nasal, sino la porción interna de la órbita, del reborde orbitario, y la porción externa del reborde orbitario. La porción infraorbitaria del maxilar superior y el reborde mandibular. Esos son los que se conocen como arbotantes. ¿Para qué nos sirven eso a nosotros los arbotantes? Bueno, va a ser el lugar donde nosotros vamos, una vez que hagamos el tratamiento definitivo de una fractura facial, van a ser aquellas zonas donde vamos a anclar el fragmento óseo que esté suelto con la fractura. Es decir, lo que vamos a utilizar como anclaje y donde vamos a poner nosotros nuestras placas y tornillos para hacer la osteosíntesis. Hablando acerca de lo que son las fracturas del tercio superior, básicamente tenemos dos tipos de fracturas diferentes. Las fracturas orbitarias y las fracturas nasoetmoidales, es decir, las fracturas más laterales o las fracturas más centrales. Tenemos que tener en cuenta que muy comúnmente también estas fracturas se asocian a fracturas de otra índole, por ejemplo, a fracturas del malar. Entonces se transforman en lo que se conoce como fracturas orbitomalares. O nasoetmoide-orbitales, si también aparte de la fractura nasoetmoidal se fractura alguna parte de la órbita. Tenemos que tener en cuenta que la órbita tiene áreas que son resistentes, ¿sí? O sea, pilares de hueso compacto alrededor de la órbita, lo que decíamos de los arbotantes, el interno y el externo. El interno, el externo, el borde supraorbitario y el borde infraorbitario. Esto es extremadamente resistente. Entonces, esto es, si bien no es imposible que se fracture, es lo más difícil que se fracture. ¿Qué es lo más fácil que se fracture? Los huesos laminares. Y en la órbita, el hueso laminar por excelencia es el piso de la órbita, que es lo que nos separa la órbita del seno maxilar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese lugar es el lugar más probable de fractura. Y después, dentro de lo que es el malar, tenemos que tener en cuenta que ese hueso está perforado por el canal infraorbitario, por donde va a salir después el nervio infraorbitario. Hablando de las fracturas orbitomalares, yo les dije entonces que el punto más frágil de la órbita es el piso orbitario. ¿Por qué? Porque es un
es un hueso extremadamente débil, es un hueso laminar. Entonces, supongamos que, ya sea por un golpe de puño o por un pelotazo que golpee en el ojo, ¿qué es lo que va a pasar? El reborde orbitario generalmente hace de escudo, pero si lo que está viniendo por acá, ya sea una pelota o un golpe de puño, empuja el ojo, lo comprime contra la parte posterior, la presión adentro de la órbita va a aumentar como consecuencia de la compactación del ojo. Una vez que aumenta la presión orbitaria, la presión intraorbitaria, por supuesto que esa presión tiene que liberarse para algún lado. Dijimos que todos estos huesos son huesos duros, el hueso más débil es este, por lo tanto, es el hueso que se va a romper. Y de esa manera aumenta lo que es el continente de la órbita y de esa manera esa presión puede equipararse mejor. Todo para proteger al globo ocular. Esa fractura en la cual hay un aumento de la presión interorbitaria y se rompe el piso de la órbita se la conoce como blowout. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos en presencia de una fractura orbitaria? Bueno, siempre una zona que se golpea o que recibe un traumatismo se va a edematizar. Entonces va a haber edema y hematoma palpebral. Hay un signo que se conoce como signo de Rowe, que es la extensión de este hematoma a todo lo que es la conjuntiva y reborde de la córnea. ¿Por qué? Porque justamente el periósteo que recubre la órbita, que recubre el piso de la órbita, se lastima, se fracciona, y entonces la sangre que está en el hematoma pasa por debajo del periósteo y eso invade ya la córnea y la conjuntiva. Esto es signo de Rowe, esto es signo de Rowe. Puede haber enoftalmía. Cuando la rotura del piso de la órbita es muy grande, vamos de vuelta para acá atrás, si la rotura del piso de la órbita es muy grande, el globo ocular va para atrás y cae para abajo. Fíjense acá, ¿sí? Ahí se ve bien, si lo comparamos con este lado, que está hundido y más hacia atrás. Bien, eso es la enoftalmía. Puede haber diplopía, ¿sí? Porque los músculos quedan atrapados en el trazo de la fractura, por lo tanto, al movimiento conjugado, los ojos se mueven diferentes. Para esto se puede hacer el test de tracción, es decir, es agarrar con una pinza la conjuntiva del ojo y tratar de movilizarlo para ver si los rectos o los oblicuos están atrapados en el trazo de fractura. Y después otro signo que puede haber es anestesia infraorbitaria si es que el nervio infraorbitario está lesionado. Ustedes recordarán de anatomía que el nervio infraorbitario está más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros por debajo del reborde orbitario, está el orificio infraorbitario sobre la línea mediopupilar, y por ahí sale el nervio infraorbitario. Si ese nervio está lastimado como consecuencia de una fractura, va a dar anestesia de toda esta zona. Ese es otro signo que en presencia de un traumatismo maxilofacial les tiene que hacer sospechar que puede haber una fractura orbitomalar. Si hablamos de las fracturas nasoetmoidales o nasoetmoido-orbitarias, estamos hablando. Si hablamos de las orbitomalares, dijimos que eran las fracturas laterales, que estaban en esta zona. Las fracturas nasoetmoidales o nasoetmoido-orbitarias son las fracturas centrales de lo que es el tercio superior facial. Involucra lo que es la raíz de la nariz, el seno frontal y la pared interna de la órbita. Signos, lo mismo nos puede dar edema y hematoma. Nos va a dar acá, nos puede dar telecanto, que es el telecanto, es el ensanchamiento de la distancia intercantal. ¿Qué es el canto? Este es el canto interno, esto es el canto interno, esto es el canto externo, esto es el canto externo. Entonces, esta distancia es la distancia intercantal. Esta distancia, en presencia de una fractura nasoetmoidal o nasoetmoido-orbitaria, se ensancha. Eso se lo denomina telecanto traumático. Puede haber lesión lagrimal, tengan en cuenta que acá está la glándula lagrimal, acá está el conducto naso-lacrimonasal. Puede haber rinorrea y puede haber epistaxis. Vamos a ver un tipo de fractura, el más frecuente de todos. La fractura facial más frecuente, lejos, es la fractura nasal, ¿sí? Donde se puede dar
cómo se nos puede dar una fractura nasal, cualquier golpe de puño, deportes de contacto, rugby, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vemos a un paciente con la nariz torcida? ¿Nariz torcida significa fractura nasal? No. Tengamos en cuenta que todos, o prácticamente casi todos, tenemos algún grado de desviación de la nariz. La simetría perfecta de un lado al otro no existe. Por supuesto que al paciente que ustedes van a ver, ustedes no lo conocían de antes, entonces no pueden saber si la desviación que tenía, la tenía de antes o no. Entonces, lo que tienen que hacer es preguntarle cómo era su nariz antes. Justamente porque es muy probable que cierto grado de desviación haya sido algo que lo traiga desde antes. El diagnóstico de la fractura nasal es importante que sea precoz. ¿Por qué? Porque como en cualquier fractura facial, si uno no la diagnostica a tiempo, lo que va a pasar es que va a soldar de manera errónea los huesos y entonces va a quedar con alguna desviación o alguna secuela un poco más permanente. Siempre tenemos que detectar, que buscar lo que se conoce como hematoma septal. ¿Qué significa eso? Ustedes recordarán, de anatomía también, que la nariz es un techo a dos aguas. Es decir, están los dos huesos nasales y en el medio hay una estructura de cartílago, que es el septum o el tabique nasal, que lo que hace es me divide, por así decirlo, la nariz en derecha e izquierda. Ese tabique nasal está cubierto por mucosa. A veces, como consecuencia de los golpes o de los traumatismos, lo que nos pasa es que se junta sangre debajo de la mucosa, por arriba del cartílago, a nivel del septo o del tabique nasal. Eso es lo que se conoce como hematoma septal. Todas las colecciones que se den por arriba del cartílago, ya sea en la nariz o, por ejemplo, en las orejas, es muy importante que se drenen en forma temprana. Entonces, siempre tenemos que buscar abombamientos en la mucosa nasal en la presencia de una fractura de nariz. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con lo que se conoce como espéculo de Killian, que es un espéculo nasal, y una linternita, uno busca de un lado y del otro a ver si encuentra el abombamiento. Y si uno lo encuentra, lo que uno tiene que hacer es poner un poquito de anestesia y hacer un cortecito con un bisturí y dejar que eso drene. Solamente eso, es una solución muy simple, pero es muy importante que si hay un hematoma septal, se drene de manera precoz. Una vez que descartamos la presencia de hematoma septal y vamos a enfocarnos en el tratamiento de la fractura nasal, vamos a tener que ver si es necesario o no a ese paciente operarlo. Porque tenemos que tener en cuenta que una fractura que no esté desplazada, que no genere una desviación o que no interfiera con la respiración, uno lo que tiene que hacer es dejarla estar y esa fractura solita va a consolidar. Ahora, si uno tiene que hacer una reducción nasal, es decir, acomodar los huesos nasales como consecuencia de la fractura, eso hay que hacerlo bajo anestesia general siempre, y el tratamiento tiene que ser dentro de los 15 a 20 días. ¿Por qué? Porque si no el hueso ya suelda, y ya después lo que tenemos que hacer es fracturarla nuevamente. Muchas veces también vienen los pacientes con fracturas que le pasaron hace, no sé, 2, 3 años, no se trataron en ese momento y vienen con la nariz torcida. Bueno, en ese momento lo que tenemos que hacer es el tratamiento de las secuelas de la fractura de nariz y, como dije, generalmente hay que refracturarlos y tratar de enderezarlo lo más posible. El tratamiento de la fractura de nariz tiene que ser precoz, si no hay que tratar las secuelas. Fíjense, esta paciente, esta es una chica de 22 años que lo que hizo fue atropellada por un auto y la cabeza golpeó contra el capó del auto. Bien, fíjense cómo toda esta parte está hundida. Si ustedes ven, está acostada la paciente, pero yo puse la foto así como para que la vean más o menos cómo estaría parada. Fíjense que el puente de la nariz, el dorso de la nariz, está totalmente recto, es decir, está todo proyectado hacia atrás, todo hundido. Y acá en la tomografía ustedes pueden ver perfectamente acá cómo está el hueso cabalgando sobre el septo, sobre el tabique, este es el tabique nasal, cómo está el hueso acá roto y retroproyectado hacia atrás. Y acá lo mismo. Acá en la reconstrucción 3D ven cómo el hueso propio está totalmente fracturado y cómo esto está hundido para atrás. Bien, acá después de la reducción nasal, fíjense cómo pudimos restaurar la proyección normal de la nariz.
Bien, tenemos que tener en cuenta siempre en las fracturas del tercio superior, es decir, en realidad en las fracturas de toda la cara, el descartar lesiones asociadas. Fíjense, este es un peleador muy conocido de MMA que recibió un rodillazo en la frente. Tengan en cuenta que el hueso frontal es extremadamente duro, y fíjense cómo la importancia que tuvo ese rodillazo, ese traumatismo, fíjense cómo rompió absolutamente todo el hueso frontal y la órbita, una clásica fractura nasoetmoideo orbitaria. Bien, lo primero que tenemos que descartar acá es que no haya una lesión intracraneal asociada, ¿sí? Entonces siempre tenemos que sospechar las lesiones asociadas. Muy bien, entonces ya hablamos de la fractura del tercio superior, la nasoetmoideo orbitaria o central y la orbitomalar o lateral. Ahora vamos a hablar acerca de las fracturas del tercio medio, que son las fracturas de maxilar superior. Clásicamente las fracturas de tercio medio se clasificaban como fracturas de Lefort, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hoy en día es una clasificación que no se utiliza mucho porque es muy raro hoy en día encontrar una fractura de maxilar que encaje puramente en alguna de estos tres grados, ya sea la fractura de Lefort 1, Lefort 2 o Lefort 3. Como concepto, la fractura de Lefort 1 era la que involucraba solamente las articulaciones pterigomaxilares, o sea, la articulación pterigomaxilar a pterigomaxilar. La de Lefort 2 involucraba la pared interna, piso y borde inferior de órbita y seno maxilar, y la clasificación del Lefort 3 es lo que es la disyunción craneofacial, es decir, raíz nasal, pared interna, piso y pared externa de órbita, articulación frontomalar y la arcada cigomática. Entonces, de esta manera se separaba, si se producía esta fractura, se separaba toda la cara, por así decirlo, de la cavidad craneana. Por eso se lo conocía como difusión craneofacial. Pero es una clasificación que hoy en día esto no se utiliza. Sí se sigue utilizando en forma programada en algunos tipos de cirugías muy específicas que se denomina cirugía craneofacial, hay en las cuales a veces por determinados motivos sí tenemos que hacer iatrogénicamente alguna de estas fracturas para producir movilización de algunos de los fragmentos óseos en pacientes, por ejemplo, que tienen hipoplasia de los malares y demás. Si uno quiere darle más proyección a la cara, uno puede hacer este tipo de fracturas para hacer lo que se conoce como avance de la cara, en lo que es la cirugía ortognática. Muy bien, entonces, no importa la clasificación, pero bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si hay algún tipo de fractura a nivel del hueso maxilar? Bueno, lo que tenemos que estar buscando acá es, como siempre dijimos, edema y hematoma, que puede ser en la zona labial, en la zona facial, por ejemplo, en la mejilla, o puede ser hasta en los párpados, el párpado inferior. Y después lo que tenemos que hacer es tratar de buscar si hay movilidad a la palpación bimanual, es decir, manteniendo la cabeza quieta, agarramos la arcada dentaria y tratamos de mover a ver si sentimos el movimiento de alguna parte del maxilar. Y otra forma que podemos darnos cuenta de este tipo de fracturas es si hay alteración a la oclusión dentaria. Porque tengan en cuenta que las fracturas a este nivel también lo que pueden producir es un desbalance de los dientes. Entonces, que el paciente muerda diferente a como mordía antes. Eso puede ser también otro signo de fractura del tercio medio. Si vamos a hablar acerca de lo que es el tercio inferior, estamos hablando de lo que son las fracturas de la mandíbula, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta acá también que hay zonas de mayor resistencia y zonas de menor resistencia. La zona de mayor resistencia es la sínfisis mentoniana, ¿sí? O sea, la parte donde se unen las dos hemimandíbulas, y el reborde inferior. Y las áreas de menor resistencia es el trayecto del dentario inferior, recuerden que va como por un canal por adentro de la rama ascendente del maxilar inferior, el orificio mentoniano, los cóndilos, son las zonas más débiles de la mandíbula. Tenemos que tener en cuenta también que la mandíbula tiene los músculos masticatorios. ¿Se acuerdan que eran los pterigoides, externo e interno, el macetero y el temporal? Esos son los músculos masticatorios. Estos músculos tienen grandes inserciones a nivel de la mandíbula. Y si tenemos una fractura, lo que nos puede pasar es que estos músculos puedan ayudarnos en la fractura o nos puedan complicar la fractura. Eso es lo que se denomina una fractura favorable o una fractura desfavorable. ¿Qué significa esto?
Vamos a ver, por ejemplo, esta zona. Estos son los pterigoides, ¿sí? Bien. Fíjense, si nosotros tenemos una fractura bilateral a raíz, perdón, una fractura bilateral por fuera de la sínfisis mentoniana, con los músculos masticatorios aquí, lo que nos va a pasar es que la acción de estos músculos va a hacer que este fragmento, si es fractura bilateral, se vaya para atrás. Eso nos va a complicar la fractura. ¿Por qué? Porque la regla de oro de cualquier fractura, para que consolide de manera adecuada, es que haya una buena posición ósea, es decir, que el hueso esté lo más acomodado posible. Entonces, si nosotros tenemos mandíbula acá, este pedazo de mentón para acá atrás, y el resto de la mandíbula por acá, eso no va a soldar bien nunca. Fíjense esta fractura. Si nosotros tenemos acá el músculo macetero, por su acción muscular, lo que va a hacer es que este fragmento óseo se vaya para arriba. Pero fíjense el trazo de fractura cómo es. Entonces, la acción del músculo lo que va a hacer es encajar, por así decirlo, el hueso fracturado donde tiene que ir. Esto es una ayuda que nos va a dar la acción del músculo, por eso se denomina fractura favorable. Comparémosla con esta. Si el trazo de fractura es inverso, esta acción muscular lo que va a hacer es despegar todo este fragmento óseo del resto de la mandíbula. Esto es lo que se conoce como fractura desfavorable. Muy bien. Fracturas de tercio inferior, lo más común son los golpes de puño. ¿Sí? Tengan, por ejemplo, deportes como el boxeo, MMA, etc. Fíjense cómo nos pueden distorsionar el balance dentario, también la fractura. Por lo tanto, también esto nos puede dar una alteración de la oclusión o dolor en la oclusión, edema y hematoma, como siempre, y dificultar el movimiento de la boca. Tengan en cuenta que los cóndilos, les dije que era una zona muy débil, los cóndilos, si se fracturan, nos va a dar imposibilidad tanto al abrir como al cerrar la boca, o dolor al abrir o cerrar la boca, alteración de la masticación, y siempre tenemos que ver la exploración endoral. Le pedimos que abran la boca y revisamos a ver si hay alteraciones como se ven ahí de los dientes, o a veces no es algo tan evidente, pero sí se puede ver, por ejemplo, piezas dentarias sueltas, o a veces se puede ver fracciones en la mucosa endobucal, que eso nos puede estar hablando de una fractura expuesta de la mandíbula. ¿Cómo es el diagnóstico por imágenes de cualquier fractura facial? Bueno, hay un montón de placas que ustedes seguramente en algún momento van a tener que estudiar, pero la realidad es que hoy en día el único método de diagnóstico por imágenes que se tiene que pedir sí o sí en cualquier fractura facial es la tomografía axial computada de macizo facial con cortes finos, axiales y coronales. Y si es posible, con una reconstrucción 3D. ¿Cuál es la única patología en la cual hoy en día la radiología simple, la radiografía simple sigue siendo una muy buena opción? En realidad no es una radiografía simple, sino que es una panorámica, es en la mandíbula. Esa es la única fractura en la cual hoy en día la radiografía sigue teniendo un papel importante. A ver, en base a lo que vimos antes de fractura favorable o desfavorable, esta fractura, ¿cómo sería? Piensen que aquí estaría, esto es el ángulo de la mandíbula, tenga para el curso, ángulo de la mandíbula, sínfisis mentoniana, arcada dentaria superior, arcada dentaria inferior. Vamos a tratar de ponernos acá bien de a poquito, vamos viendo esto. Acá tenemos el ángulo y acá está la porción ascendente del maxilar. Acá estaría insertado el músculo macetero. Bien, el macetero me lleva esto para arriba, ¿sí? Y fíjense que esto me separaría el hueso de aquí. Fíjense que esto está separado. ¿Está? Bien. Y además, si ustedes prestan atención, acá también tienen otra fractura. Y fíjense que se nota que está un poco cabalgada. Fíjense la diferencia que hay entre las arcadas dentarias. O sea, este pedazo está suelto de hueso. Y además de tener acá el macetero, ¿qué otro problema tenemos? Acá músculos también que producen retropulsión mentoniana, como vimos en la otra foto anterior. Fíjense acá. ¿Está? Bien. Perfecto. Bueno, continuamos.
A ver, en esta fractura, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Dónde está la fractura? Acá, rama ascendente del maxilar, aquí y baja por acá. Muy bien. A ver, acá, ¿qué es lo que podemos ver en esta fractura? En esta fractura lo que estamos viendo es esto de acá, claramente, ¿no? ¿Qué tipo de fractura es esto? Órbito malar y también invade el hueso frontal y el hueso temporal. Acá, ¿qué tenemos acá? Esto y esto que son los cóndilos que están fracturados, los cóndilos mandibulares. Acá tenemos otro ejemplo de fractura de mandíbula. ¿Sí? Bien. Acá siempre cuento una historia. Cuando yo estaba en la facultad, más o menos en la altura en la que estaban ustedes, yo estaba haciendo guardias en un hospital en Moreno. Era practicante en el hospital de Moreno, y ahí veíamos absolutamente un montón de cosas que uno no esperaba verse en, no sé, hasta en cuarto año de la facultad. Y me acuerdo un paciente que ingresó caminando por la guardia, estaba yo en la guardia atendiendo, yo estaba un poco más grande, estaba en quinto o sexto año, y el paciente viene y me dice, necesito que me ayuden, me pegaron un tiro, así como les estoy diciendo. Y lo miro y tenía un orificio de entrada en el medio del cuello, más o menos donde estaría la tráquea. Y yo me quedo así, duro, mirándolo como diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo puede ser que estés caminando con esto así? Llamo, por supuesto, al cirujano, viene el cirujano corriendo, y directamente vamos a quirófano. Primero pasamos por rayos, se le hace una placa, no hay tomógrafo en ese hospital, por lo menos en esa época. Le hicimos una placa y vemos que en el mediastino estaba alojada la bala. Bueno, vamos a quirófano a explorar el cuello. Entonces los cirujanos lo operan, yo estaba mirando la cirugía, y le exploraron todo el cuello perfecto, no tenía el esófago, la carótida, la yugular, todo perfecto. La bala, lo que se pudo inferir, había entrado por la cara anterior del cuello, no había tocado la vía aérea, había golpeado contra la columna, rebotó y se alojó en el mediastino superior entre la cava y la aorta. Bueno, con lo cual el tipo, una suerte tremenda, listo. Mientras estaban hablando de la suerte y haciendo chistes y qué sé yo, la anestesióloga, cuando lo estamos por pasar a la camilla, dice, Ernesto, mira, después suturalo acá porque tiene un poco de sangre en la cabeza, tiene un cortecito. Bueno, perfecto. Entonces lo estamos pasando y la anestesióloga dice, no, para. No es un cortecito, es otro orificio de entrada. ¿Cómo otro orificio de entrada? Sí, otro orificio de entrada. Traemos el equipo de rayos portátil que había en quirófano, le hacían una placa y ven que tenía una bala incrustada en el cráneo, en la tabla externa, ni siquiera había entrado a la cabeza. O sea, tenía la bala literalmente ahí incrustada en el cráneo. Bueno, doblemente chiste, porque imagínense la suerte que tuvo, un tiro en el cuello que no le rompió absolutamente nada, un tiro en la cabeza que no le entró. Listo, vamos a la terapia intensiva, donde el paciente iba a estar en observación. Y mientras estaban haciendo los papeles y todo de la cirugía, empezamos a ver que la presión empieza a bajar, y el terapeuta dice, che, la presión le baja y no se la puedo mantener. Entonces empezamos a revisar de vuelta, a ver si había sangrado algo en el cuello, a ver si había pasado algo, si quizás el mediastino. No, estaba todo bien, drenaje bien, todo perfecto, y la presión seguía bajando. Lo empezamos a dar vuelta y le vemos en la espalda, a la altura lumbar, otro orificio de entrada. Volamos para el quirófano, la parotomía, o sea, se le abre el abdomen y el paciente se muere en la mesa de operaciones. Muy bien, y eso me quedó grabado por siempre. Y después cuando hice por primera vez el curso TLS, hay una frase en ese curso que es
clave, que es que las heridas más impresionantes no son siempre las que te matan. Entonces, ¿a qué viene toda esta historia? Ustedes ven esto acá y, por supuesto, uno se quedaría paralizado. Bien. Pero quizás este paciente que tiene este escopetazo en la cara, en realidad no se muera de esto, sino que se puede morir de otra cosa que le haya pasado, o de otro tiro que tenga en algún otro lado, o si esto fue un accidente, puede morirse de alguna otra cosa que tenga como consecuencia del accidente en alguna otra parte del cuerpo. Las heridas más impresionantes no siempre son las que a uno lo matan. Supongamos que este paciente, por supuesto, lo primero, según las normas ATLS, ¿qué sería? Sería, dijimos, el control de la vía aérea. Bien, el control de la vía aérea, o sea, la intubación endotraqueal. Bien, acá es prácticamente imposible intubarlo porque primero hay que tratar de ubicarse. Ustedes van a ver, cuando hagan el ATLS más adelante, van a ver que justamente una de las pocas contraindicaciones a la intubación endotraqueal es el traumatismo facial intenso como puede ser este. En esos casos hay que pasar lo que se conoce como una vía aérea quirúrgica. Y la vía aérea quirúrgica tiene dos técnicas diferentes, la traqueostomía o la cricotiroidotomía. ¿Qué significa una traqueostomía? Una traqueostomía básicamente es abocar la tráquea a la piel. Eso es lo que se conoce como ostomía. Una colostomía es sacar el colon a través de la piel. Una yeyunostomía es sacar el intestino a través de la piel. Gastrostomía, etcétera, etcétera. Bien, la traqueostomía es sacar la tráquea a través de la piel. Eso es una cirugía que en la persona más rápida que pueda llegar a hacerlo tarda 5 o 6 minutos. Si ustedes necesitan una vía aérea de emergencia, porque el paciente no puede respirar, si tardan 5 minutos el paciente está muerto. ¿Sí? Entonces, la traqueostomía no es una vía aérea de urgencia. La vía aérea de urgencia es la cricotiroidotomía. ¿Qué es esto? Es cortar la membrana cricotiroidea. Por eso es cricotiroidotomía y no ostomía. Acá no van a abocar absolutamente nada, sino que lo único que van a hacer es hacer una incisión sobre la membrana cricotiroidea y por ahí pasar un tubo endotraqueal chico, un tubo endotraqueal pediátrico. Eso es lo que se conoce como cricotiroidotomía. Muy bien, entonces ya hablamos un poco de cuáles son los tipos de fracturas, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿Cómo se trata cómo se diagnostica una fractura? Que dijimos con la tomografía o con la radiografía panorámica de mandíbula. Vamos a hablar acerca de cómo se trata una fractura de cara. Bueno, el tratamiento es básicamente armar de vuelta el rompecabezas, como si fuese, no sé si ustedes llegaron a conocer, el mecano, con placas y tornillos, y tratar de juntar los pedazos de hueso que están fracturados y dejarlos en esa posición para que el mismo cuerpo los suelte. Eso es lo que se conoce como osteosíntesis. Y eso se hace generalmente con placas y tornillos, que es esto que está acá. Entonces, tenemos una fractura, lo primero que tenemos que hacer es reducir la fractura, es decir, es aposicionar el hueso de manera correcta y después dejarlo inmovilizado. Y para inmovilizarlo usamos las placas y tornillos o, en algunos casos, esto que se conoce como arco peine. ¿Cuál es la contra del arco peine? Esto imposibilita la apertura y el cierre bucal. Piensen que un hueso tarda en consolidar 30 a 35 días, con lo cual son 30 a 40 días que uno tiene que estar con esto puesto. No se puede lavar los dientes, no puede comer, tiene que tomar todo con pajita. Es un trastorno, pero es lo que se utiliza muchas veces en lugares sin muchos recursos. Hoy en día lo que se prefiere siempre es la colocación de placas y tornillos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una amplia exposición, acomodar todos los pedazos, armar el rompecabezas y empezar a poner las placas y tornillos. Bien, eso es un poco lo que es un panorama general de las fracturas faciales. Como les digo siempre, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar al correo electrónico y nos vamos a ver una vez más para hablar acerca de neoplasias cutáneas. Y ahí después ya terminaríamos con el módulo de cirugía plástica para el médico generalista. Nos vemos la próxima.